Bueno, viste que en este momento nosotros siempre te estamos indicando un poquito las ventajas que tenés con la tarjeta de crédito del Banco Atra. Hoy te quiero agregar una a todas las que ya estás conociendo a través de este programa. Vos ahora en todos los locales de Indian Emporium atendés bien lo que te voy a decir con tu tarjeta de crédito del Banco Atra, 25% de descuento y 6 cuotas sin intereses. Me también a calcular ya, o sea, 25% de descuento y 6 cuotas. Pero con tu tarjeta de crédito del Banco Atra, ya sabes. Así que te vas al banco, decís, me dan la tarjeta por favor, y empezás a gozar de la vida. ¿Ok? Empezás a gozar de la vida. Banco Atra. Bueno, Gladys, vos sabés que nosotros creo que ya tuvimos una discusión. A mí me asusta un chiqui la pretensión del gobierno de que las cuentas del presupuesto no se revisen. Aunque yo estoy a favor del gobierno en que esto no debe aumentarse porque estamos en una situación crítica. Ahora, yo quiero saber tu opinión, te pregunto, te hago una entrevista periodística. Un presidente pero no tiene que tener liderazgo sobre sus ministros para decirle, che loco, el que se va a pedir aumento, le echo. Absolutamente. De hecho que hoy nuevamente Enrique Martínez Audiencia, el ministro de Hacienda hace un llamado al Congreso. Claro, él le hace el llamado a los legisladores de que no aumenten el presupuesto a lo que ya planteó el Ejecutivo. Y espera un poco, ¿y a tus ministros, y a tus colegas, y a tus titulares de entes, por qué no les decís lo mismo? Que son los que fueron al Congreso a solicitar estos aumentos que vemos. A ver, ahí está una lista rápida que volvemos a repasar. La ANDE... Pero esto no es para salario, ¿verdad? La mayoría de los aumentos que vos ves acá son salarios. 283 millones de dólares para salario. 283 millones de dólares, interior 119 millones de dólares. No todos son 100% salario. Eso después tenemos que desglosar. Pero la mayor parte es salario. Corte Suprema 60 millones de dólares. Corte 60, ese sí es íntegramente salario. MEC 51 millones de dólares. ¿Este también es salario? Sí. ¿Este es todo salario? Sí, exacto. Ministerio Público lo mismo, 50 millones de dólares. Defensa Pública 8,3 millones de dólares. Esto hay que, vuelvo a decir la salvedad que hicimos. Esto, estimado mío, no es Ministerio de Defensa. Esto es Defensa Pública, es un organismo que trabaja con el Poder Judicial. Sí. 8.300.000. Secretarías y empresas públicas, otras instituciones autónomas también. Pero espera un poco. Petropar, 65 millones de dólares, ¿para qué, guau? Lo que pasa es que tienen que ponerse al día con los funcionarios que entraron en el sistema de, básicamente, sin concurso. ¿Vos me estás jodiendo? No. Retiro voluntario. 65 millones de dólares no es para comprar petróleo. No. Lo que pasa es que hay una deuda que se tiene con los funcionarios de Petropar, con los trabajadores de Petropar, que habían entrado con este sistema de trabajo tercerizado y que después, para poder implementar su programa, un programa informático que le permite tener todo online en tiempo real, trabajaron muchas horas extras y todo. En síntesis, o sea, no, esa gente quedó del tercerizado, quedó finalmente como parte del plantel de Petropar. Pero discúlpame, eso es una estafa, así de simple te digo. Perdón, Gladys, una pregunta más básica, más primaria. ¿Esto no es para comprar petróleo? No. Nafta, diésel, alcohol, es para salario. Por ahí se va algún porcentaje de eso a otros rubros que no sea ese concepto de salario. Yo no te puedo creer. Hay, por ejemplo, recategorizaciones. Siempre hacemos la salvedad de que cuando hay un nivel de jerarquía que subió un funcionario, está bien, corresponde a un incremento salarial. Pero fuera de esos casos, bueno, sí, estamos hablando de lo mismo. 38 millones. De la UNA es el caso de los docentes también, que sí, fue toda una polémica. O sea, el total que están pidiendo de aumento los amigos es 692 millones de dólares. Así es. 3,5 billones de guaraníes por encima del presupuesto que está planteando el Ejecutivo para el próximo año. Sí, y el presupuesto que está planteando el Ejecutivo, el presupuesto del Ejecutivo para este año ya tiene un déficit de 300 millones de dólares. Claro. Que eventualmente hay que cargar acá. El otro día hice un comentario y se enojaron conmigo y me respondieron en las redes sociales
de que estaba de acuerdo con una frase de Benigno López, que dijo en estos días o la semana pasada que en qué país lo creen que vive esta gente que pide aumentos salariales. Y en realidad no decimos nosotros con esto que no merezcan ni que merezcan estos incrementos. Ni siquiera estamos llegando a ese punto del análisis. Posiblemente muchos no lo merezcan. Estamos hablando de un feroz aparato estatal que en lugar de achicarse cada vez crece más y en donde vemos muchísimos casos de nepotismo, de secretarias VIPs, o secretarios VIPs también, porque los hay, o directores de fotocopiadora o directores de ascensor, en fin, cargos que se crean así alegremente y personas que tienen salarios multimillonarios, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es lo que crea este sistema. Pero más allá de eso, Albert y audiencia, lo que se cuestiona es que en un momento como este, que así como el pedido de reelección se da tan a contramano de la realidad, que uno puede decir, ¿de verdad me estás pidiendo esto? Bueno, lo mismo, ¿de verdad me estás pidiendo aumento? Vos no estás leyendo nunca las noticias locales e internacionales, no te estás dando cuenta que tus exportaciones cayeron, tus ingresos en ganadería, en agricultura, en producción de energía, en construcciones cayeron. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cómo vamos a pagar? Si yo ni siquiera te estoy diciendo, no te quiero pagar, te estoy diciendo, no tengo forma de pagarte, no puedo pagarte. Pero yo quiero, perdón, Pedro, no me vaya a cambiar esto porque yo quiero decir una cosa acá. Y quiero que, y yo, señor, señora, amigos, amigas, yo quiero luego que los funcionarios públicos me odien. Yo no quiero que ustedes me quieran, señores funcionarios públicos, porque yo creo que ustedes son una lacra del Paraguay. Y entonces quiero decir lo siguiente. Acá, estimados amigos, en 700 millones de dólares que nos están pidiendo, no hay quien haya entrado por concurso de méritos. Son unos ladrones. Entraron violando la ley 1626. Y yo les quiero decir algo, estimados amigos. No es la primera vez que lo voy a decir, voy a decirlo ahora con detenimiento en televisión. Señores, el conocimiento de las leyes es obligatorio. Artículo 8 del Código Civil paraguayo vigente. Por tanto, el sujeto que entra sin concurso al Estado sabe perfectamente que está violando la ley, porque el conocimiento de la ley 1626 es obligatorio. En consecuencia, no es un inocente, es un bandido, un ladrón, un cachafaz, un sinvergüenza. Esos crápulas, badulaques, nos están pidiendo 700 millones de dólares de aumento. ¿Y cómo vamos a pagar? No es, yo no comparto el criterio que dice Gladys. No es que no queremos. No. Yo necesito que ustedes se vayan. Ustedes son unos ladrones. A ustedes no hay por qué pagarles ni un aumento. Nada, cero. No tenemos por qué pagarles. ¿Saben por qué se les paga a ustedes, manga de sinvergüenza? Yo te voy a decir por qué se les paga. Porque ustedes tienen el control del Partido Colorado. Y entonces le llaman por teléfono a los seccionaleros y decirle a fulano que si no hace esto le vamos a hacer. Les voy a dar unos datitos, estimados amigos, para que ustedes vean el manejo. Yo quiero, Pedro, que me permitas un minutito mirar a mi teléfono porque les quiero... Atendeme, Gladys. Atendeme, Martín. Esto que voy a decir ahora no es una información que generó Enrique Vargas Peña o que generó el grupo ABC. No, de ninguna manera. Esto que les voy a contar es una información del Estado, es una información pública, para que ustedes vean los bandidos que son estos tipos que nos están diciendo, ay, nosotros somos funcionarios, ustedes no merecen nada, ustedes merecen estar en la cárcel. Claro, son 300.000, no hay cárcel para 300.000. Entonces, señores, lo correcto sería que se les despida. Atiendan bien esto. Esto se publicó hoy en nuestro diario y les quiero leer para que ustedes sepan. ¿Ustedes saben por qué se van a la huelga los guardiacárceles? Nos dijeron que era un problema de salario, de injusticia. El señor Bernis nos dijo ayer a la mañana, no, esto es un problema que ganan muy poco.
Se van a la huelga porque en realidad se van a la huelga porque se les suspendieron los traslados administrativos donde cobraban coima los guardiacárceles. Se van a la huelga porque en realidad no podían tolerar la intervención de la intendencia del sistema penitenciario porque ahí roban la comida. Y se van a la huelga, estimados amigos, por el llamado a concurso para directores de los institutos penales porque quieren todos ser nominados a dedo. Esta es la verdad de estos sinvergüenzas. Y eso es solo el Ministerio de Justicia. Y todavía tenemos nosotros en el Congreso, por supuesto, los diputados y los senadores son cómplices de estos bandidos. El ministro de Hacienda tiene razón en eso. Esto es una madeja de complicidad. Pero los ministros están metidos también. A ver, Albert, solamente para hacer la acotación. Yo no dije, ese no fue mi criterio. Yo decía nomás que ni siquiera me bajo a ese nivel de análisis de no quiero. No estoy diciendo ni que quiero ni que no, te estoy diciendo simplemente que no hay forma de que se pueda sostener en el tiempo. Yo no me quiero convertir en Venezuela en el futuro o en Argentina lo que es ahora. Quiero pasar a la siguiente placa, si me permitís. Hay otros números también de repaso de lo que es el presupuesto del próximo año. Esto es el presupuesto en números. 13.400 millones. 13.403 millones de dólares, 85,5 billones de guaraníes. El 33% del PIB es más o menos esta cifra. Ahí está la cantidad de funcionarios públicos que mencionó Enrique. 304.793 funcionarios públicos. Así es. Lo cual, una cosita nomás acá, Sí, perdón. Esto, estimados amigos, es una vergüenza nacional. Ustedes saben con cuánto se puede manejar. Yo les quiero contar una cosa. Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, 70 millones de habitantes, tiene 800.000 funcionarios públicos. La República del Paraguay, 7 millones de habitantes, 300. Nosotros tenemos la mitad de los funcionarios que tiene Inglaterra para 70 millones de habitantes. Alguien está robando y no son los ingleses. Así es. Ya con el proyecto actual del Ejecutivo, se tiene 76% de pago en salario con respecto al impuesto o al ingreso en impuesto. Sí, acá te vuelvo a interrumpir. Te voy a explicar por qué te interrumpo. Porque esto también hay que decir en el debate presupuestario. Ustedes saben, señora, lo que hacen en Hacienda y en el Congreso, les voy a contar. Pintan los ingresos. Gladys, desmentime si estoy diciendo una cosa incorrecta. Los ingresos se pintan, o sea, se dibujan, son falsos. ¿Saben por qué? Porque con la estimación falsa de ingresos se puede decir que 76% no más de lo recaudado va a salario. ¿Saben cuánto va en realidad? El 100%. El 100% si no es más. Porque los ingresos están dibujados. Son mentiras. Las proyecciones, de hecho, que son dibujadas, el gobierno anterior para justificar el endeudamiento lo hizo, y hoy que no están en el poder le escuchamos a Santiago Peña y otros analistas de su entorno decir cómo se va a endeudar de esta manera el gobierno, y ellos fueron los que iniciaron. No, este 76% es lo que corresponde a un monto sin aumentos salariales solicitados que vimos en la placa 1. Sí incluye bonos, o sea, más endeudamiento para poder soportar el aparato estatal, porque no basta nuestro impuesto para poder sostener este Estado. Solamente que los bonos son préstamos que vamos a tener que pagar los paraguayos que pagamos impuestos. Es un bicicleteo. Sí. Ahora, 547 millones. Hasta aquí el déficit fiscal es de 1,5%, si es que se tiene el ingreso proyectado, como dice Enrique. Que no va a ocurrir. Y ahí vamos a lo siguiente, y este es el dato nuevo de la fecha. Hoy el BCP presenta los números de la revisión del PIB. Es el siguiente... este está bien. El BCP presenta su última revisión del año del Producto Interno Bruto. Recordará la audiencia que a principio de año nos decían vamos a crecer 4% en nuestro Producto Interno Bruto. Luego se revisó y dijeron vamos a crecer 3,2%. Una siguiente revisión decía vamos a crecer, no se preocupen, 1,5%. Y ahora resulta que en la última revisión del año nos dieron la razón y quedaron en 0,2%, que es casi como decir estamos en recesión. En recesión o decrecimiento. ¿Y qué fue lo que causó esto? Y voy a tratar de hilar un poquitito con el planteamiento del ámbito político. ¿Cómo vos en un año en que tenés
tan malos resultados. Y eso que yo soy bondadosa con Mario Abdo Benítez mucho más que vos, porque es como que parece que tiene tanta mala suerte. No tiene mala suerte. Déjame que le defienda. Es torpeza. Claro que es torpeza, pero hay otros factores que no dependían de Mario Abdo Benítez en el ámbito económico. Le voy a defender, pero espera. ¿Cómo vos en este año puedes pretender o aumento salarial o reelección o algo que pueda insultar la inteligencia ciudadana que está sufriendo, sobreviviendo? Tuviste un sector primario que al cierre del año decrece en casi 5%. Ese menos 0,4% es la caída de agricultura, ganadería y otros. Es casi 5% menos. Es casi 5% menos. ¿Sector secundario? 2,4%. El sector industrial es eso. Y el único sector que logra crecer es el de los servicios, 3,3%. Cuando se hace la equiparación, la suma y las restas, da el 0,2%. Pero quiero desglosar otra vez, Enrique, en sector. Y esto es demasiado importante. Y acá está la defensa de Mario Abdo Benítez, al menos en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque la tormenta perfecta o re mala suerte que tuvo Mario Abdo Benítez es que este año, además de la crisis política, además de las falencias en salud, todo lo que le quieras cuestionar, hubo un montón de situaciones del clima. Pasamos de inundaciones a sequías y seguimos siendo un país eminentemente agroganadero. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra agricultura tiene una caída de 6,2%. Es decir, esa es la cifra que ingresa menos de lo que ingresó el año anterior. La ganadería crece menos, decrece 0,5. 0,5, pero aún así decrece, se va para atrás. Sí. Y la parte forestal y pesca menos 1,4. En la parte de electricidad, ahí en realidad ahí está mal, es una cifra un poco más alta de cuánto decrece el sector eléctrico. En realidad creo que es menos 8%, por eso te marca hasta allá. El decrecimiento. No es 0,5, es menos 8, por eso llega el claro, está mal señalizado esto. Señalizado sí. Nomás está mal, o sea, el numerito está mal, pero sí está bien hasta menos 8. Está bien. Ya entiendo. Ya. Porque hubo menos lluvias y por eso se produjo menos energía. Sí, en los ríos, ¿verdad? Entonces, nuestras principales fuentes de ingresos se fueron al diablo. A esto vos le sumás, por supuesto, la devaluación del peso, eso que implica que te ingresan menos remesas de los argentinos, la menor cantidad de remesas de España también. Tenés la situación internacional que hizo que en general caigan los precios de los commodities, nos paguen menos por nuestras exportaciones. Significa eso. ¿Qué más te puedo contar? La situación en Brasil, una suma de situaciones externas, la parte ambiental y la parte de comercio internacional, que sumados a la incapacidad, a la negligencia, a todo eso que a torpeza, todo lo que dijiste, da un resultado negativo. Bueno, yo nomás mi punto ahí, Hilary, ¿por qué yo te hablo de torpeza? Pues yo Martín, yo voy a volver a decir esto, pero lo digo a los efectos de precisar la conversación. Yo le quiero a Marito, pero le quiero más al Paraguay. Y entonces tengo una obligación como ciudadano de posponer mi afecto personal por otra cuestión que es el análisis de cómo está la situación. Entonces yo le digo al presidente, a ver, estos indicadores vos ya sabías, ¿verdad? Entonces, y voy a hablar, digamos, con un cierto nivel en julio de este año, nuestro grupo, ABC, le avisó que había que tomar medidas anticíclicas drásticas. ¿Y sabes lo que nos dijeron? Nos dijeron, no, nosotros no vamos a tener recesión, la previsión es que en realidad vamos a crecer 3%. Sí. No me digas, ¿y cómo nosotros sabíamos y ustedes? O sea, nosotros en el grupo ABC tenemos datos más precisos que ustedes, Pico. Es que de alguna manera se esperaba un milagro. No, eso se llama querían torpeza. Engañar. Bueno, a ver. Cuando un presidente espera milagros, cuando un presidente espera que Dios intervenga, no puede ser presidente, es un torpe. Es que, mira, diciendo un poquitito en el sentido de que mucho no podían hacer, pero en el ámbito económico,
Pero Acá evidentemente... esta es la placa del crecimiento general. No. Esta es la proyección que hacen, además del Banco Central, instituciones, organismos e instituciones Fondo privadas. Monetario, Banco Mundial, Exacto. Vende, BBVA, CEPAL, Banco Central. EVE no sé qué es. EVE no sé qué es. Basanomic, que es el grupo Cartes. Sí. MF Economía, Manuel Ferreira, Itaú Macro. Yo creo que Manuel Ferreira y Itaú son los que tienen la precisa. Ellos son los más críticos o los más drásticos en su calificación. No, son Podemos los más llegar serios. a -1 Son los más serios. o los más realistas para no Y bueno, darle calificación, sí. ¿verdad? El FMI dice que vamos a quedar en 1, el Banco Mundial en 0,9, pero más o menos en promedio estamos por ahí. 0,5. 0 algo. No, decía nomás, ¿qué fórmula le das a un gobierno que tiene toda esta tormenta perfecta, entre comillas? Y se aplicaron, pero tarde, algunas medidas anticíclicas o fueron insuficientes, porque también recordemos que la fórmula de inyectar dinero en la economía con la construcción y todo eso tampoco funcionó porque se estuvo paralizado todo por las lluvias en el primer semestre y recién ahora se está reactivando. Y esto, ojo, ¿cómo llegamos al 0,2%? Y porque se prevé que en los próximos meses sean todos resultados positivos. Te voy a Si no, decir no una cosa llegamos. y tenemos que ir a la pausa. Bueno. Tenemos, Pues no terminé mi idea. no, perdón. No, pues es que me está hinchando acá, Pedro. Me dice que ya... ¿Pero no qué vas a hacer? Me cortas y después Bueno, seguimos. ¿sabes qué, Pedro? Andate a la pausa. Pensé que iba a decir otra cosa. y a la vuelta redondeamos.